La homeostasis es el equilibrio dinámico, ¿no? Es decir, va a haber momentos donde va a haber factores positivos que permitan que las oscilaciones sean por encima de la línea que yo les mostré, y va a haber factores negativos, ¿no? Que va a hacer que haya un desnivel de la línea. Eso puede aplicar con los signos vitales. Medimos el ejemplo de la temperatura. Y vamos a aprovechar para comentar un poquito de los otros signos vitales. ¿Ya? Y quiero que tomemos en cuenta algo. El personal que menos tiene que asustarse ante un paciente, o menos tiene que ponerse, podríamos decir, nervioso, somos nosotros. ¿Por qué? Porque justamente el enfermo va al hospital, ¿para qué? Para que haya alguien que lo pueda tratar. Entonces yo no me puedo poner susceptible ante cualquier irregularidad. ¿A qué me refiero? Tomamos un ejemplo de la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Pero dijimos que podemos manejar valores estándares de 12 a 20. Pensemos en una situación que puede alterar la frecuencia respiratoria de manera fisiológica. A ver, ¿qué creen que puede hacer que la frecuencia respiratoria se eleve? A ver. Fisiológica. ¿Cómo es? ¿Qué cosas pueden hacer que la frecuencia respiratoria se aumente? Pero que sea actividad, hacer actividad física. ¿Por qué será que es necesario que se aumente la frecuencia respiratoria? Para que vamos a hacer este esquemita que lo vimos desde el primer año. Aquí vamos a hacer el corazón. Aquí estamos nosotros, que va a ser sinónimo de los tejidos, ¿no? Aquí van a estar los pulmones. Muy bien. La sangre sale del ventrículo izquierdo a los tejidos, ¿verdad? ¿Cuál es la arteria, la primera arteria que sale del ventrículo izquierdo? A ver, hay arterias que sí tenemos permiso para olvidarnos. La aorta, ¿no? Pero hay arterias que son cruciales, imposibles que no se olviden. ¿Ya? Muy bien. Tenemos la aorta y ella va a transportar sangre oxigenada. ¿Hasta dónde? Hasta los tejidos. ¿Para qué dijimos que servía el oxígeno? Es la llave, podríamos decir, o el paso clave para que en el ciclo de Krebs se forme ATP. Para eso sirve el oxígeno. ¿Ya? Por eso es importante. Después de que usamos el oxígeno, nosotros vamos a formar dióxido de carbono. Es decir, a esa molécula de oxígeno, después de utilizarse, se le agrega una molécula de carbono. ¿Verdad? Muy bien. Esto venía por la circulación arterial. Vamos a poner una aquí. Y ahora por el retorno venoso va a volver, ¿no? Vamos a poner aquí vena. ¿Hasta dónde va la sangre venosa? ¿Hasta la aurícula derecha? Muy bien, la aurícula derecha. A ver, recordad, yo era docente de anatomía en enfermería. A ver, vamos a hacer preguntas para que nos vamos refrescando la memoria. ¿Cuáles son los vasos que llegan a la aurícula derecha? ¿La qué? Está bien que participen, lo primero que se le venga a la cabeza, ¿no? Yo le dije, aquí es donde podemos equivocarnos. Y por ahí, si tienen suerte, dicen la respuesta correcta. ¿La vena cava superior? Ya, tenemos las cavas, ¿no? La superior y la inferior. ¿De quién va a recibir la cava superior la sangre? Prácticamente de todo lo que es cabeza y parte del miembro superior, ¿no? Y la cava inferior va a recolectar la sangre del miembro inferiores, pelvis, abdomen y tórax, ¿no? Muy bien. La sangre dijimos que estaba desoxigenada. Ahora, ¿hacia dónde se va a dirigir? Al ventrículo derecho. Bien, el ventrículo derecho. ¿Y qué va a pasar después con la sangre? Ahí vamos recordando. Se va hacia los pulmones. Se va hacia los pulmones. Como la circulación mayor. Se va hacia los pulmones. Muy bien, hacia los pulmones. A través de las arterias pulmonares. Esto sigue siendo desoxigenada. Ahora, la pregunta del millón. Este es el cliché del estudiante de medicina, ¿no? ¿No se supone que las arterias deberían llevar sangre oxigenada? ¿Y por qué decimos arteria pulmonar? ¿Alguna vez se pusieron a pensar? Porque yo como médico no puedo aceptar todo lo que me digan fácilmente. Yo tengo que buscar el porqué de las cosas. Porque tiene sentido, si es sangre desoxigenada debería ser una vena. De hecho, si ustedes se acuerdan en anatomía, ¿qué color era la arteria pulmonar?
era roja o así como las otras arterias, En azul. era prácticamente azulada, ¿ya? Pero se llama arteria porque microscópicamente tiene las mismas capas que una arteria, a pesar de que lleva sangre desoxigenada, ¿ya? Eso mismo, ¿saben dónde sucede? En el cordón Umbilical. Ahí la circulación podríamos decir que es a la inversa, ¿no? Muy bien. Volviendo, este dióxido de carbono, ¿para qué llega al pulmón? Para oxigenarse. ¿Para qué? Para oxigenarse. ¿Para hacer qué? Algo más bonito, para que haya el intercambio Gaseoso. que nosotros lo conocemos como hematosis. ¿Será que es lo mismo que hemostasia? Este año llevan cirugía, ¿no? No. ¿Al año? O sea, el otro semestre. Sí, sí. Ya, está bien. Bueno, hay hemostasia. Muy bien. Hemostasia no se van a confundir, ¿no? Este es intercambio gaseoso, estos son los mecanismos para interrumpir un sangrado o una pérdida sanguínea. No siempre va a ser con coagulación. Nosotros hacemos hemostasia ante un paciente que está con una pérdida sanguínea. Un ejemplo, ¿no? En una extremidad. ¿Cómo hago hemostasia? Haciendo compresión, ¿para qué? Para que deje de sangrar, ¿no? ¿Cómo va a dejar de sangrar? Al hacer la compresión, voy a interrumpir la salida de la sangre y le voy a dar tiempo al cuerpo para que forme su tapón plaquetario, luego su tapón de coágulo y finalmente ya se consolide, ¿no? Y la otra palabrita que siempre es parecida es homeostasis, que ya dijimos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si es intercambio gaseoso, tiene que salir el dióxido de carbono. Ahora, lo que me gusta de la medicina y de la salud es que no sé si ustedes se acuerdan del concepto de ecosistema, ¿ya? A mí me gusta que el dicho que dice que la basura de un hombre es el tesoro de otra especie, ¿ya? Por ejemplo, si un león se come un corderito, el león va a dejar, por decir, las carnes menos sabrosas y los huesos. O por último, si se llenó, va a dejar una buena porción de carne, ¿no? Y el león no se lo lleva para su turno del día siguiente, ¿no? Él lo deja ahí nomás. Hay animales que son carroñeros, como las hienas, ¿no? Por eso siempre hay una hiena en el Rey León, ¿ya? Ellas se comen las sobras. Si la hiena se llena, vale el parecido a las palabras, ¿no? Va a sobrar comida. ¿Quién se va a comer el resto? Los buitres. Y así va los sucha que decimos acá, ¿no? Entonces, poco a poco los animales van disminuyendo su tamaño, ¿no? Hasta que finalmente terminan con las moscas y las lombrices. Pero al final, eso que para nosotros era basura, para el ecosistema no era basura, ¿no? Ahora mi pregunta, si para nosotros el dióxido de carbono sería basura, entre comillas, ¿a quién será que le puede servir? A los árboles, muy bien. Vamos a poner aquí la plantita que se estaba quemando en el submarino. Ella necesita dióxido de carbono. ¿Y cuál creen que es su basura de ella? Oxígeno. El oxígeno. Gracias a Dios, el oxígeno es su basura. Entonces, este oxígeno va a intercambiarse con el dióxido de carbono. Muy bien. Y la sangre con oxígeno que viene del pulmón, ¿a dónde va a llegar? A la aurícula izquierda. ¿A través de qué vaso? La vena pulmonar. Las venas pulmonares. ¿Cuántas arterias pulmonares había? 4. ¿4? 2. 2, porque ¿cuántos pulmones tenemos? 2. 2, ¿verdad? Muy bien. ¿Pero cuántas venas pulmonares había? 4. 4, 2 por cada lado, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos bien o no en la anatomía? Muy bien. A esta le decimos circulación menor y a esta circulación mayor. ¿En qué ejemplo estábamos? Todo comenzó con una simple pregunta de la frecuencia respiratoria. Si ven que ya tuve necesariamente que usar un esquema de física para entenderlo, ¿verdad? Ahora, si yo estoy corriendo, si yo estoy llegando tarde a la clase y tengo que correr para no perderme mucho el tema, necesito que mi músculo trabaje más. Necesito contracciones musculares rápidas. Y para eso, ¿cuál es la demanda que te pide el músculo? Más oxigenación. ¿Y cómo voy a darle más entrada de oxígeno a mis músculos? Respirando más, ¿no? Por eso fue la pregunta
Fisiológicamente, ¿qué ejemplo podemos dar de una elevación de la frecuencia respiratoria? Y es la actividad física, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué el corazón tiene que bombear más rápido? Para que haya mayor flujo sanguíneo circulando por el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque este esquemita lo voy a hacer para que no se olvide, ¿ya? La sangre que transporta. Podríamos decir que transporta componentes celulares y humorales, ¿no? Entre los celulares, yo me quedo con los glóbulos rojos. ¿El glóbulo rojo qué transporta? Oxígeno. Hemoglobina. Hemoglobina, ¿no? ¿Qué es su valor normal? ¿Ya lo vieron? ¿Sí se acuerdan? Ya. Digamos que como un valor estándar, porque algunos se van a pelear que es 0,5 y este de aquello, no. Digamos que lo que a mí me interesa como mínimo puede ser 12. Y en el varón puede llegar, digamos, hasta 16. Pero generalmente yo lo voy a pillar entre 14 o 15. ¿No? Muy bien. La hemoglobina, ¿qué transporta? Oxígeno. Ahora sí, transporta oxígeno. Pero si vos le das a elegir a la hemoglobina entre el oxígeno y este componente de aquí, ¿cuál va a elegir? El dióxido de ¿Cómo se carbono. llama esto? No. Esto de aquí es dióxido de carbono. ¿Y esto? Yo sé que no somos bioquímicos, pero usemos la lógica. ¿Cómo? Este es dióxido. Son dos moléculas de oxígeno. Entonces este va a ser Óxido de carbono. monóxido de carbono. ¿Y dónde encuentro esa sustancia? En el humo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el año pasado había una humareda fatal, ¿no? Que entraba hasta las aulas y no nos dejaba tranquilos? Entonces, ese gas es tóxico para nosotros, pero por alguna razón química, la hemoglobina tiene más afinidad hacia el monóxido de carbono. Por esa razón es fácil intoxicarse con humo. ¿Ya? Muy bien. Pero este esquemita vamos a seguir desarrollándolo. Entonces, ¿para qué dijimos que servía el oxígeno? Para formar ATP. Y si yo tengo ATP, tengo Energía. vida. ¿Ya? Ahora, ¿quién se encarga de movilizar la sangre? Usted me va a decir, quizás los vasos, ¿no? Y antes de los vasos debería venir Corazón. el corazón. Y prácticamente en un pequeño esquema de fisio hicimos el sistema cardiovascular. Ahora pensemos, si yo quiero que le llegue más sangre a mis músculos para que haya más oxigenación, ¿qué tiene que hacer el corazón? Bombear más Bombear rápido. más rápido. Entonces, con esta pregunta, yo voy a tener que darme cuenta que también voy a afectar La frecuencia fisiológicamente mi frecuencia Cardíaca. cardíaca, ¿no? Entonces, cuando uno está haciendo deporte, lo más probable es que la frecuencia llegue a 115, 120. Eso es normal si vos estás haciendo una actividad física, ¿no? Es normal para el atleta, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el objetivo de tener mayor frecuencia cardíaca? Que haya una mayor función de bomba, por ende, va a haber más circulación de sangre y todos estos componentes van a llegar más rápido a los tejidos, ¿no? Pero además de eso, ¿por qué aumenta la frecuencia respiratoria? Para que haya un intercambio gaseoso más rápido, ¿no? Entonces, de esa manera, yo voy a estar preparado para correr. Ahora, hagamos la inversa. Dijimos que cuando uno está durmiendo, igual el cuerpo trabaja, pero el cuerpo no está corriendo. No estoy haciendo actividad física, ¿no? La única actividad que hay es metabólica. ¿Ya? Ahora mi pregunta, ¿será que cuando yo estoy durmiendo, puede ser que yo esté llegando a una frecuencia cardíaca de 100? ¿O esté con 20 respiraciones por minuto? No. No, a menos que haya una patología, ¿no? Pero si es de manera fisiológica, lo más probable es que yo voy a estar bordeando los valores mínimos. Y como un dato curioso, ¿saben a cuánto es la frecuencia cardíaca de un oso que esté hibernando? Puede llegar hasta 4 latidos por minuto. Imagínense, 4 latidos por minuto. Hay que tomar en cuenta que el oso, ¿cuántos meses está durmiendo? ¿No? Un invierno puede durar de 2 hasta 3 meses. Entonces, imagínense, en ese tiempo él no se despierta para ir a buscar comida. ¿Ya? Para que veamos la diferencia, ¿no? Entonces, cuando yo estoy durmiendo o estoy tranquilo,
no necesito que haya tanta respuesta orgánica, ¿no? No necesito que mi cuerpo esté al tope, necesito más bien que esté lo suficiente para estar vivo. ¿Ya? Ahora pensemos en una parte, digamos que usted va a tener cuando esté en la consulta externa, porque usted como interno también va a ir a la consulta externa, ¿no? Quizá le toque en cardiología, medicina interna, gineco, pediatría, no sé. ¿Ya? No siempre va a ser el paciente hospitalizado. Y le va a tocar dos casos. Uno, de un joven que llegó tarde a la consulta, digamos, pero fue corriendo y su frecuencia cardíaca estaba en 102. Y en el otro, que este paciente resulta que es un paciente de medicina interna, refiere que tuvo fiebre desde hace 2 días y está tosiendo como una flema verde. ¿Ya? Es tos con expectoración. Entonces, ese viejito, además de llegar con una frecuencia respiratoria de 26, está con una frecuencia cardíaca de 119. Ahora, ¿qué diferencias puedo ver yo aquí? Uno, que ambos son taquicardia, ¿o no? Sí. Se dice, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario de taquicardia? Bradicardia. La elevación de la frecuencia respiratoria, ¿cómo se dice? Taquipnea. Taquipnea, ¿verdad? Y lo contrario sería bradipnea, ¿no? O bradipnea, como quieran pronunciar. Muy bien. Pero, ¿cuál de estas es fisiológica? La 112. Bueno, más que el número en sí, es del joven que llegó apurado a la consulta, ¿no? Por ahí el joven fue solo porque en su trabajo le pidieron que tenga un chequeo médico, ¿ya? Entonces él no está enfermo, pero sí la licenciada que le tomó los signos vitales vio que estaba con taquicardia. Entonces yo como médico digo, hay una taquicardia. Yo no puedo quedarme tranquilo solo diciendo, pero vos sos joven, por eso está así. No. A pesar de que yo supongo que es porque está corriendo, tengo que hacer mi anamnesis. ¿Has tenido alguna enfermedad antes? ¿De niño, de adolescente? ¿Dormís bien? Quizás si ha sentido algún tipo de sintomatología estos últimos días. Si él dice que no, yo digo, ya. Esa frecuencia cardíaca es fisiológica. Además, en medio de la consulta le vuelvo a medir la frecuencia cardíaca y ya está en, digamos, 79. Entonces, era fisiológico. En cambio, el viejito, ¿qué tenía el viejito de IMO? Hizo picos febriles, estaba tosiendo y había expectoración. Yo oculto al pacientito, ¿saben qué es ocultar? ¿No? Pongo escucho esos pulmoncitos. El ruido normal que ustedes van a aprender se llama murmullo vesicular. De hecho, cuando usted sea interno, todos los días va a escribir murmullo vesicular, conservado, ganando, campo pulmonar. ¿Ya? Pero ese viejito no tiene murmullo vesicular. De hecho, en un lado del pulmón están abolidos, es decir, casi ni se escucha. Y en el otro lado hay un ruido anormal que se llama crépito. ¿Ya? Los crépitos que ustedes van a aprender igual en semiología. Es como que usted agarre su cabello y comience a rozarlo ahí en su oreja. O agarre una bolsa de basura y comience a rozarlo. Eso es sinónimo de que hay líquido en los alveolos. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que este viejito esté con una neumonía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué será que en esa infección respiratoria el viejito vino con taquicardia y vino con taquipnea? Pensemos un poquito. Porque los alvéolos no están funcionando bien. Muy bien, va por ahí, va por ahí. Este es un alveolo normal. Voy a poner aquí, como abreviamos nosotros, murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. Ese está bien. Le voy a poner este ejemplo. Cuando usted tiene las defensas bajas, como ese viejito, supongamos que por X motivo él estuvo cerca de un enfermo y no todavía, entonces vino el neumococo. ¿Cómo se llama el neumococo por si acaso? A ver quién se acuerda de la bacteria. Streptococos pneumoniae, ¿no? A él se le dice neumococo por si acaso, ¿no? Llegó hasta el alveolo, es decir, hasta el parénquima pulmonar y comenzó a producir una respuesta inflamatoria a este nivel. Vamos a aprender este año que la respuesta inflamatoria va a generar
la producción de líquidos a este nivel o la salida de líquidos que nosotros vamos a conocer como exudado. Pero sigue siendo líquido. Ese líquido es agua y está cargada de proteína. Significa que es caldo de cultivo para bacterias. Es decir, ya había una bacteria que estaba produciendo el daño. Ahora, gracias a esto, más bacterias van a crecer en ese nivel. Lo que va a hacer que ese alveolo esté lleno de líquido. Mi pregunta es, aquí hay un buen intercambio gaseoso, pero aquí, ¿será que va a estar normal? No, ¿verdad? No va a haber intercambio gaseoso. Y cuando hago mi radiografía del pulmón, lo más probable es que voy a ver ese pulmón sano y donde yo escuché los crépitos lo voy a ver así, a lo que decimos consolidación pulmonar. ¿Ya? Es una bola, podríamos decir así, ¿no? Una bola de pus, un ejemplo, ¿no? O de exudado. ¿Ya? Entonces, esto está impidiendo que haya un intercambio gaseoso. Mi pregunta es, si no tengo todo mi pulmón, como hemos dicho, si tengo parte del pulmón sin funcionar, ¿mi frecuencia respiratoria va a estar igual? No, va a elevarse. Mi frecuencia cardíaca tampoco va a estar normal. Y quiero que entiendan este concepto. Si el pulmón no está trabajando bien, no es que el cuerpo diga, ya te estás muriendo, está bien. No, nosotros tenemos mecanismos compensatorios. ¿Ya? Y lo más probable es que este viejito tenga estos signos vitales. ¿Ya? Le voy a dar un toquecito de realidad para que cuando usted esté en su internado esté preparado. Este viejito está así y él está saturando al 100. ¿Ya? Su presión de él, como es viejito, lo más probable es que lo veamos ahí. ¿Ya? Ahora, mi pregunta, ¿los signos vitales estarán normales? La respuesta es no. Quizás el único que todavía es aceptable para su edad es la presión arterial, pero el resto no. Si yo veo frecuencia respiratoria elevada y encima veo que está desaturando, es decir, que la saturación de oxígeno está disminuyendo, entonces me estoy topando ante la sospecha de una neumonía. El cuerpo va a intentar compensar eso. ¿Cómo lo va a compensar? Entendiendo el esquema que yo tengo acá. Es decir, como el viejito está desaturando, es decir, el oxígeno que estaba circulando en la sangre disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque aquí hay podríamos decir que disminuyó la hematosis, ¿verdad? Disminuyó el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque teníamos un alveolo que está lleno de líquido. Ese alveolo no sirve, ¿verdad? Este no está trabajando bien. Entonces, por esa razón, mis niveles de oxígeno desde aquí arriba ya comenzaron a disminuir. No sé si me dejo entender. El cuerpo no va a trabajar bien con la disminución del oxígeno. Entonces, incluso el paciente va a sentir que le cuesta respirar. A eso se le llama disnea, ¿verdad? Eso vamos a aprender este semestre. Entonces, aquí la cuestión es que, ¿por qué será que ahora yo estoy viendo la frecuencia respiratoria elevada? ¿No debería estar más bien al revés? Agradecemos. Si tengo el oxígeno bajo, mi frecuencia respiratoria debería caer más bien, ¿verdad? Pero en este caso sube. Es decir, el efecto contrario. ¿Para qué? Para compensar esa disminución de oxígeno. ¿Tiene sentido lo que digo, verdad? Sí. Muy bien. Y como eso no va a trabajar solo, porque ya dijimos, no es suficiente hacer que el paciente respire más rápido, que eso se llama taquimia, dijimos, ¿no? El paciente está hiperventilando y el viejito seguro estaba, ¿lo entienden, no? Seguramente estaba con esa dificultad respiratoria. Pero no es suficiente aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que transporta la sangre? ¿O quién es el que moviliza la sangre? El sistema cardiovascular. Entonces, no es suficiente que yo respire más. Yo también tengo que hacer que mi corazón trabaje más, haciendo que la frecuencia cardíaca también suba. ¿Con qué objetivo? Porque así va a circular más sangre, por ende va a haber más circulación del glóbulo rojo, haciendo que mi oxigenación también llegue mejor a los tejidos. No sé si me dejo entender, pero de esa manera yo estoy compensando esa infección respiratoria del paciente.
Entonces, cuando yo vea un viejito que esté con los signos vitales elevados, como taquicárdico, taquipneico, y encima dijo que tuvo fiebre, entonces usted mismo ya va haciendo su diagnóstico, usted va armando y juntando las piezas, ¿no? Entonces le es más fácil saber qué solicitar, porque yo no voy a pedir todo, ¿no? A veces ese es un error de nosotros. Llega un paciente y a él le pedimos, qué sé yo, hemograma, ionograma, perfil renal, perfil lipídico, o sea, le pedimos muchas cosas. Y quizás en un seguro no importa, ¿no? Porque el seguro te lo cubre, pero por la parte privada, el paciente no va a tener 500 pesos para gastar ahorita. Si bien el hemograma es barato, podemos decir que vale 35, prácticamente con los otros estudios, de 30 en 30, 80 se va sumando, ¿no? Y termina siendo una cuenta de 500, 600 pesos. Entonces usted tiene que saber qué es lo que va a pedir. Muy bien, se entendió la idea, ¿no? Ya entendimos cómo compensa el corazón, cómo compensa el oxígeno. Pero aún así, la saturación es baja. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el mejor tratamiento para ese paciente? O mejor dicho, el primer tratamiento que tiene que recibir. Oxígeno. Porque yo, oxigenando al paciente, voy a tener una mejor saturación. Es decir, quizás ahora ya llegue hasta 95. ¿Ya? Obviamente no es normal, ¿por qué? Porque yo estoy compensando con oxígeno, podríamos decir con oxígeno externo. ¿Ya? No es la solución es investigar cuál es el germen que está causando eso. Y lo vamos a hacer seguramente con un cultivo de frutos, ¿no? Es decir, el cultivo no de saliva, sino de la expectoración que sale con cada tos. Entonces ahí ya voy a tener mi tratamiento completo. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? ¿Sí? Ya, yo les voy a poner otro caso clínico para que vamos entendiendo un poquito. Igual es un paciente, en este caso, es un paciente con el antecedente que yo les dije, un paciente que nació en Camiri, y él vino a la consulta, o mejor dicho, llegó a la emergencia con los pies hinchados, ya hematizado, ¿no? Refiere que antes caminaba 2 cuadras y estaba bien, ahora caminaba 2 cuadras y ya comenzaba, sentí que le faltaba el aire como cuando uno viaja a La Paz, ¿verdad? Además de eso, él ya la dificultad que tenía para respirar la tiene desde la casa. Es decir, antes él estaba tranquilo sentado, ahora ni siquiera sentado puede aguantar. Y ese paciente desde hace 2 meses está durmiendo con las almohadas. ¿Ya? Entonces, ahorita van a entender el ejemplo que les voy a dar. Ese paciente de por sí ya tiene un perfil de un paciente cardíaco, ¿ya? Para que no se olvide, ¿no? Y él refiere que esa disnea, como les digo, ya no es por un esfuerzo. Esa disnea vino hasta el reposo. Entonces, puede ser que yo esté ante una insuficiencia cardíaca. Lo malo es que ese paciente llegó no solo con la dificultad de respirar, sino con la sensación de ahogo. Él estaba súper agobiado, incluso sentía ganas de desmayarse, que eso nosotros le decimos síncope aquí en medicina, ¿no? Entonces, vamos a ir anotando los puntos para que usted vaya haciendo su diagnóstico. Dijimos que había edema, ¿verdad? Edema de miembro inferior. ¿Qué más dijimos que había? Disnea, que primero era a grandes esfuerzos y actualmente es hasta el reposo. Además de eso, teníamos un antecedente, dijimos, ¿no? Que es camilenio. ¿Ya? ¿Y con qué asociamos Camille? Dijimos, con sospecha, porque no vamos a confirmar, sospecha de Chagas. Muy bien. Entonces, puede ser que este paciente está haciendo una cardiopatía por el Chagas, ¿no? Y si nosotros vamos recordando un poquito de parásitos, si es que no hemos olvidado esa materia, ¿no? Resulta que tenemos un sistema de conductibilidad a nivel del corazón, ¿se acuerdan, verdad? Sí. Muy bien, vamos a hacerlo así. Tenemos el nódulo cruzal, que también lo podríamos traducir como el marcapaso lógico, ¿no? Marcapaso lógico.
tenemos la fibra internodal, llegamos al vesículo, al nódulo auriculoventricular o de Achuschaft-Tawara, si a alguien le gustan los nombres rebuscados. Tenemos el haz de His y tenemos las ramas, ¿no? Rama derecha, rama izquierda y termina con las fibras de Purkinje. Muy bien. Entonces, siempre va a haber esta tendencia. Aquí me olvidé una más, a la aurícula izquierda. Siempre va a ser esa tendencia de la conductividad cardíaca, ¿no? Muy bien. El corazón es autónomo, así como Santa Cruz prácticamente igual se ha convertido en autónoma. ¿Sí o no que cuando hubo el cercado de la ciudad tuvimos problemas nosotros? ¿Por qué? Porque a pesar de ser productores y ser autónomos, entre comillas, no podemos aislarlo de nuestro país. Lo mismo el corazón. Él se va a ver susceptible ante el sistema nervioso simpático y también ante el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué? Estamos hablando del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo afectaría el sistema nervioso central al corazón? Es de manera positiva y el parasimpático es de manera negativa. Es decir, yo tengo mi frecuencia cardíaca normal, dijimos de 100, va de 60 a 100, ¿verdad? Tampoco me voy a asustar si uno está con 101, no, uno lo registra igual, pero yo no voy a decir, con 101 ya es taquicardia marcada, ¿entienden? No es que ese valor me dé una patología, entonces yo no me puedo desesperar, como yo les dije, ¿no? Ok, ¿en qué ejemplo estamos? Ya. Entonces, cuando usted, imagínense que en vez de hacer la clase, yo les haya dicho, saquen una hoja, vamos a dar examen. Entonces uno se pone nervioso, mucho más si yo le digo que ese va a ser como un valor de 2 casilleros en su procesual. Entonces uno va a estar como, escucha, no estudié, digamos, o no me siento listo. O cuando usted tenga su primer trabajo, como médico, ¿no? Porque uno trabajó de muchas cosas, pero cuando ya te toca la responsabilidad y estás con tu ceñito, la cosa cambia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué respuesta va a tener el sistema nervioso sobre el corazón? Siempre nos decían que ese sistema es neto para huir, para escapar, ¿no? Entonces, lo que va a generar es que haya una respuesta como taquicardia, ¿ya? Es una respuesta compensadora, ¿no? Y el parasimpático, en este caso, que se activa como un ejemplo, ¿no? Cuando uno está durmiendo, hace que el corazón se inhiba, ¿no? Es decir, que lata lo más mínimo para cumplir las funciones basales, ¿no? ¿Se entiende la idea, no? Muy bien. ¿Cómo afecta el Chagas al corazón? A ver, ¿quién se anima a decir? La carga legal, el Chagas. Ya, ese es el resultado. Yo quiero el proceso. Afecta al marcapaso del corazón. Va por ahí. Afecta al sistema de conductividad. Resulta que este parásito, ¿cómo se llama este parásito por si acaso? Trypanosoma Lucidus. Muy bien. Entonces, él tiene más afinidad hacia podríamos decir, al tejido nervioso, y en este caso este es un tejido nervioso especializado. Digamos que el parásito viajó hasta que llegó aquí. Muy bien. Resulta que a este nivel el parásito comenzó a comerse este nervio. Podríamos decir que esa es la rama derecha de todo el sistema de conductibilidad. Ahora, si ya no hay esta conexión, si ya se cortó esa conexión gracias a que el parásito devoró ese tejido nervioso especializado, lo más probable, y por lógica, vamos a asumir que toda esta región no se va a contraer. ¿Por qué? Porque para que haya una contracción, ¿qué necesito yo que haya? Estímulo. Un estímulo, y en este caso el estímulo viene de los nervios, del sistema nervioso. Por ejemplo, para que yo agarre el marcador, primero se origina el estímulo en el pensamiento. Yo quiero agarrar y sujetar ese marcador. Entonces ya viene una respuesta, como podemos decir, nerviosa hacia los músculos de mi mano. Entonces eso va a generar contracción y yo ya voy a poder cerrar la mano. Pero hay una comunicación entre el sistema nervioso y el músculo para que haya el accionar. Lo mismo acá. Yo necesito esa conexión de la rama derecha e izquierda para que haya una contracción correcta del corazón. ¿Se entiende, verdad? Pero si el Chagas ya se comió eso, se entiende por ende que ya no va a haber una contracción adecuada a ese nivel.
Ahora, mi pregunta es, ¿qué puede llegar a suceder? Aunque ahí el doctor ya lo dijo, ¿qué puede llegar a suceder con el corazón? Ese corazón lo más probable es que se va a hacer más grande, ¿ya? Pero si nosotros lo vemos desde un corte transversal, digamos que el ventrículo derecho al izquierdo y este de aquí es el ventrículo, este es el izquierdo y este es el derecho, ¿ya? La pared del izquierdo siempre es más gruesa, ¿vale? Ahora, en este caso, se comió la rama derecha, ¿no? Yo voy a tener aquí el ventrículo izquierdo normal y cuando vea el derecho lo voy a ver así. Las paredes delgadas y la cavidad dilatada. Y si yo le tomo una placa de rayos X a ese paciente, voy a ver el signo de la copa invertida. Ahí está, necesito más espacio. El signo de la copa invertida, donde tengo un corazón con cardiomegalia. Y a esto en sí se le llama miocardiopatía dilatada. ¿Ok? El problema es del músculo. El músculo ya no responde, ¿no? Bueno, volvamos al paciente. Si tengo un corazón que no está respondiendo bien, y pensemos en el trayecto de la sangre. La sangre en este caso venía de los pulmones, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y tejido, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí. Ahora, mi pregunta, si digamos que en este caso, para que se entienda un poquito mejor la explicación, digamos que el que fue afectado fue la rama izquierda del corazón. Es decir, vamos a afectar al ventrículo izquierdo. Ahora, si afectamos al ventrículo izquierdo, prácticamente la orientación de la sangre debería ser así, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero si tengo un ventrículo que bombeaba 70 ml en cada latido, resulta que ahora en cada latido ya no bombeo los 70, ahora estoy bombeando 40 ml en cada latido. Ahora, ¿cuántos ml de diferencia hay? 30. 30. ¿Y qué va a pasar con esos 30? Se van a quedar ahí. Exacto, se va a acumular ahí. Ahora, esas en cada latido. ¿Cuántos latidos tenemos nosotros por minuto? 60. De 60 a 100, ¿verdad? Entonces, imagínense en 60. Esos 30 ml se van a acumular de 30 en 30 en 30, ¿no? Hasta hacer que haya algo que nosotros conocemos como reflujo o regurgitación. Es decir, se va a invertir el flujo de la sangre. ¿Tiene sentido, verdad? Sí. ¿Y a dónde se va a ir? La aurícula A la izquierda. aurícula. La aurícula también se va a llenar. Y si se llena la aurícula, ¿dónde se va a ir el líquido? Hacia los pulmones. Hacia los pulmones, dándome este tipo de patología. Aquí se lo voy a dibujar para que usted nunca se olvide. Cuando llevemos el tema va a ser más fácil. Estoy dibujando 3 alvéolos. Nosotros si nos acordamos de los alvéolos, sabemos que hay neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. El tipo 1 se encargaba de la hematosis, es decir, intercambio gaseoso. ¿Y el tipo 2 de qué se encargaba? A ver si alguien se acuerda de esto. Está bien no acordarse por si acaso, ¿no? Pero va a estar mal si yo pregunto en otra clase y nadie se acuerda. El tipo 2 se encarga de producir surfactantes. Yo lo voy a anotar para que no se olvide. Prácticamente una de las cualidades del agua es la tensión superficial. Cuando usted llena un vaso de agua y lo llena a tope, va a ver que por encima del vaso se va a formar una cúpula de agua, ¿verdad? Es porque las moléculas de agua se atraen una con otra cuando no está en movimiento, ¿no? Entonces, cuando usted está con una bombilla, imagínese la bombilla, usted está tomando su gaseosa hasta que ya no hay soda. Entonces va a llegar un punto donde usted succione. ¿Y qué pasa con la bombilla? Se aplasta. ¿Les ha pasado o no? ¿O no tuvieron infancia? O ahora todo es puras peques nomás, ¿no? Se colapsa. ¿Ya? Ese es el término que nosotros decimos. No decimos aplastar, decimos colapsar. Entonces, si usted pone agua ahí en medio, pero sigue succionando, ¿será que el agua va a pasar? No. ¿Por qué? Porque las paredes están colapsadas. Lo mismo puede suceder con el pulmón. Y de hecho, ¿saben en quién sucede? Ahí vamos a hablar un poquito de todo, les dije, ¿no? Resulta que
Si usted tiene una amiga que está embarazada, pero esa amiga a partir del segundo trimestre del embarazo, o mejor dicho, desde la segunda mitad del embarazo, ella comenzó a tener picos hipertensivos. El ginecólogo le dice, ay mamita, mira, parece que vos tenés preeclampsia y tus presiones son muy elevadas. No va a ser prudente que llevemos el embarazo a término. A ver quién se acuerda, yo sé que siempre nos enseñan que son 9 meses, ¿no es? Que es del embarazo. Nosotros lo manejamos por semanas, ¿ya? Y lo ideal sería que a partir de las 37 semanas hasta las 40, rajada 41, vamos a considerar que ese embarazo es a término y vamos a nacer normal, ¿ya? Entonces significa que antes de las 37 semanas se va a considerar pretérmino, ¿no? Significa que puede haber riesgos en el bebé y uno de los riesgos es que haya un pulmón inmaduro. ¿A qué se refiere con el pulmón inmaduro? Y justamente eso le explica el ginecólogo a su amiga. Le dice que, mamita, como vamos a sacarlo antes de tiempo, hay que hacerte la maduración pulmonar del bebé. Yo sé que quizás alguna mujer ha escuchado de eso, ¿no? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a ese término. La cosa es que la mujer preocupada acepta, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Estimulamos a estas células a que comiencen a producir surfactante, porque gracias a ese surfactante evita que haya la tensión superficial en el alveolo. Es decir, cuando usted imagina que está tocando una armónica, un acordeón. El acordeón usted lo llena de aire y después lo cierra, ¿no? Y el sonido se produce cuando ingresa y cuando sale el aire. Pero cuando llega a su punto máximo, se colapsa el acordeón, ¿no? Y para que yo lo abra tengo que hacer fuerza, ¿no? Eso puede suceder con los alveolos. Esos alveolos, nosotros nos llenamos de aire y esos alveolos son gordos. Botamos el aire en una expiración y ese alveolo se hace así hasta que llega el punto donde las paredes pueden llegar a chocar. Si chocan las paredes, es como su mano, por ejemplo, usted la pega y va a generar un ruido, ¿no? Esas paredes, es como que se forma presión negativa. Entonces va a costar que se abra ese alveolo. Gracias a ese surfactante, el alveolo se expande. Y nosotros, mejor dicho, respiramos tranquilo. Pero esto le falta al niño. Y cuando usted esté en pediatría, va a conocer que esa es la enfermedad de las membranas hialinas. Ese bebé puede entrar en insuficiencia respiratoria y al cajoncito. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, no? Gracias a este surfactante tenemos un pulmón sano. ¿Cómo dijimos que era la neumonía? Dijimos que había focos inflamatorios en ese alveolo, lo que producía exudado, es decir, líquido, ¿no? Y este líquido era caldo de cultivo para bacterias. Y dijimos que en la radiografía se vería consolidado así, ¿no? Muy bien. Y aquí no va a haber intercambio gaseoso. ¿Estamos viendo, verdad? Muy bien. Ahora les doy este ejemplo. Estábamos en cardio. Dijimos que el líquido estaba invirtiéndose el flujo. Es decir, en vez de ir de aurícula izquierda, ventrículo y luego tejido, ese corazón, como ya no bombea en los 70, sino bombea 40, va a comenzar a acumular líquido. Entonces se va a llenar el ventrículo izquierdo, se llena la aurícula izquierda y finalmente el líquido se dirige al pulmón, dándome la típica imagen de alas de mariposa. Pregunta de examen para toda su vida. ¿Dónde se ve el signo de alas de mariposa? En edema agudo de pulmón. Pregunta para toda su vida. Y ese va a ser su coco cuando tenga un paciente cardíaco. ¿Ya? Usted no va a querer que el paciente cardíaco llegue así, porque ¿quién lo va a manejar? Usted, pues, ¿verdad? Usted más bien va a querer que lleguen pacientes así cuando usted se sienta preparado, ¿no? Pero igual no llega, no se preocupe. Entonces, ¿qué pasa con ese alveolo? Dijimos que la sangre está retornando, pero aquí no hay un foco inflamatorio, o sí había. ¿El problema era pulmonar o cardíaco? Cardíaco. Entonces, el pulmón estaba bien, pero gracias a la gran cantidad de presión por el líquido que está regurgitando, ese alveolo se va a llenar de líquido, solo que este ya no es exudado, es un líquido clarito que se llama trasudado. En pocas palabras, este es agua con proteínas y este es agua.
Este se formó por una infección respiratoria y este se formó por una insuficiencia Cardíaco. cardíaca. Pero él igual no va a tener un adecuado intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque te estás ahogando mejor dicho, te estás ahogando sin haberte metido al mar. Eso es lo que refiere el paciente. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos intentar entender cómo es que el paciente nos llegó aquí. Ahora la pregunta, dijimos que tenía edema, ¿no? El miembro inferior. Vamos al corazón derecho, porque puede haber insuficiencia cardíaca izquierda, derecha y global, de ambos lados. ¿Ya? Entonces, si entendimos la lógica, dijimos que el líquido de la circulación derecha viene de los tejidos, se va a la aurícula derecha y después se va al ventrículo Derecho. derecho. ¿Vale? Y la sangre, en este caso, tiene que llegar al pulmón, pero no va a llegar. ¿Por qué? Porque ese ventrículo ya no está dando. Supongamos que era el bloqueo que originalmente dijimos, ¿verdad? Entonces, se va a comenzar a acumular el líquido aquí, no va a tener la fuerza suficiente para que llegue al pulmón. Se va a comenzar a acumular en la aurícula, es como a la inversa, ¿no? ¿Se entiende la idea, no? Entonces, si ese líquido se acumula y va a la inversa, a lo contrario de su flujo, ¿dónde va a llegar el exceso de líquido? A los tejidos. Puede haber congestión hepática, puede haber edema de miembros inferiores. ¿Ya? Por eso se dice que el paciente cardíaco maneja muy mal los líquidos. Y usted va a ver que es muy raro que usemos hidratación en un paciente cardíaco. ¿Por qué? Porque ya sabemos que él maneja mal los líquidos. Pero yo soy nuevito, digamos que yo soy nuevo. Y justo yo aprendí la fluidoterapia, es decir, ya sé usar suelo fisiológico, ya sé usar el ringe normal, ya sé usar el ringe lateral. Entonces, quiero poner suero a todo el que venga, a todo el que respire, ¿no? Pero si ese paciente era cardíaco, ¿yo le voy a causar un beneficio o más bien le voy a perjudicar? Lo va a perjudicar. Voy a perjudicar, lo voy a encharcar. Ese es el término que usamos en el hospital. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo voy entendiendo que primero es necesario saber la fisiología. Y ya con eso yo ya puedo explicar la patología. Y si ya conozco eso, ya puedo dar un tratamiento eficaz, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es hasta las 11:30, ¿verdad? Sí. Si el problema no era Chagas, un ejemplo, pero él tuvo algo que se llama endocarditis. No sé si ustedes alguna vez habrán escuchado de eso. Endocarditis. O sea, tuvo una infección a nivel de la capa más interna del corazón. Lo que provocó que haya valvulopatías. Es decir, para que me entiendan, en este caso, yo voy a tener un corazón con músculo normal, pero esta válvula, gracias a esa endocarditis que tuve, ya no están trabajando bien. Estamos ante una valvulopatía. O puede ser que por la misma edad esas válvulas se vayan esclerosando, es decir, se vayan haciendo rígidas. Yo necesito más bien que esas válvulas se abran y se cierren. Pero si eso se va haciendo cada vez más rígido, va a también permitir que haya el escape de líquido, o sea, va a filtrar. Sea si es por una miocardiopatía, que es el músculo del corazón, o si es por una valvulopatía, ¿cuál va a ser la compensación, la complicación del cardíaco? Edema agudo de pulmón. Va a ser inevitable, sea cual sea haya sido la causa. ¿Por qué? Por el mismo sistema cardiovascular. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí?